La Trinchera aborda toda la actualidad de la crisis del coronavirus de la mano de Antonio Clavero en Mirax Televisión, tu canal en el punto de mira. Quiero despertarme en una ciudad que no duerme y encontrar que soy el rey de la colina, en la cima de todo. Hoy Sandro Pozzi está en la cima, en el punto neurálgico del mundo, donde todo puede suceder. Sandro es un periodista italiano con acento sevillano. Dejó Andalucía hace 25 años y se fue con lo opuesto rumbo a Bruselas, donde fue corresponsal para Europa Press ante la Unión Europea y la OTAN. Ahí le fichó el País y tras el 11S volvió a coger la muleta con destino a Nueva York. Ahí lleva 17 años, cubrió la crisis financiera, la guerra de Irak, 4 elecciones presidenciales, huracanes, nevadas, tiroteos y el juicio del Chapo. Y ahora está viviendo una situación excepcional con el confinamiento económico de los Estados Unidos por el coronavirus, el COVID-19. Sandro Pozzi. ¿Sandro Pozzi? Aquí estamos, en medio de la lluvia. Has aparecido. No sé si esto es la canción de Frank Sinatra, New York, New York, o es Cantando bajo la lluvia. La verdad que no lo sé muy bien. Sandro, ¿qué tal estás? Pues mira, estamos, personalmente estoy bien, mi familia también en Sevilla y la familia que tengo en Milán, todo un poquito hartos del confinamiento y bueno, y como saben, mi mujer es coreana y también tenemos familia allí, o sea que es una manera muy intercontinental de vivir esta crisis, ¿no? En el fondo eso ayuda porque todo el mundo comparte la misma situación, pero a la vez tienes que estar preocupado de múltiples frentes, ¿no? Porque esto es una crisis global. Quiero que me cuentes, en primer lugar, el contexto, porque es importante decir en el sitio que estás, en el barrio que estás y cómo converge todo ahí, porque Estados Unidos es el punto de lanza, es el punto de mira, es hacia donde miramos y nos llega todo de allí, muchas veces unas ideas distintas, solapadas, contrarias a lo que pensamos, pero quiero que me digas el contexto de dónde estás. Mira, ahora mismo yo estoy en Manhattan, en un barrio que se llama Upper West Side, que es básicamente a media altura de Central Park y a medio camino del río. Entonces yo tengo una posición bastante privilegiada en esta crisis, porque como aquí nos dejan salir a la calle, ir a los parques a pasear y a estirar las piernas, hacia ese lado, que es el este, tengo Central Park, a 2 minutos andando. Y hacia ese lado, que es el oeste, tengo el parque que se llama el Riverside, que es el río Hudson. Con lo cual puedo salir a llevar a los niños a dar un paseo todos los días, 1 horita, 2 horitas, eso ayuda un montón. Claro, después, eso mira, es contrario, ahora... perdona que te haga un inciso, eso es contrario a lo que está pasando en España, que es un estado de alarma excepcional, donde las sirenas tocaron hace ya mucho tiempo y estamos apresados, estamos entre 4 paredes aquí y no nos podemos mover para nada. Es un confinamiento muy extremo aquí en España. Aquí el confinamiento entró a la vez que vosotros, el mismo fin de semana. Lo que pasa es que se ha ido regulando, se ha ido cerrando el grifo en función de la necesidad que había en los hospitales. Lo que pasa, y también sucede algo, que es que yo creo que aquí en Nueva York los ciudadanos, los vecinos, adoptaron medidas preventivas mucho antes de que las autoridades actuaran. Pues algo que llega... Yo siempre digo que 2 o 3 semanas antes del confinamiento el metro ya iba medio vacío. Es decir, que yo creo, como en todo, pero especialmente en situaciones sociales, económicas y políticas, todo viene desde abajo. Muchas veces cuando tienes líderes disfuncionales, lo importante es cómo actúa la gente por su cuenta. Y eso hizo mucho. Y perdona una cosa, me voy a callar unos segundos para que escuches cómo en Nueva York ahora mismo no se oye nada. Estamos hablando de la ciudad que no duerme, ahora duerme. No se escucha nada.
Es decir, es una maravilla, si lo piensas, ¿no? Es increíble. Ahora mismo si fuera una situación normal, a las 10, 11 de la mañana estarías escuchando claxons por todos lados continuamente, camiones pasar, pero escucha. Nada. Escuchas el ruido del agua tocando el paraguas, pero nada más. Esa es la vida ahora mismo en Nueva York. Para que te hagas una idea, en mi edificio somos 11 vecinos y solo estamos 2. Sandro, es que es increíble porque la imagen o la idea de un corresponsal siempre es muy objetiva y más viniendo de alguien como tú, que lo vives desde dentro, pero que sabes trasladar esa visión auténtica de lo que está pasando. Entonces, en España, en un primer momento, llegó la idea de que Donald Trump estaba salvando la economía y no las vidas. Es decir, que se dio cuenta tarde y reculó, volvió atrás y puso medidas tarde. ¿Eso es verdad? Esa imagen que ha llegado de un Donald Trump que no tiene un plan, que no tiene ideas, que llega tarde a las cosas. ¿Eso ha sido verdad? A ver, esto es un poco complicado. Para empezar, yo creo que nadie supo calibrar en ninguna parte del mundo lo que se venía encima. Nadie. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que Donald Trump adoptó al principio de la crisis medidas del tipo parar todos los vuelos con China para contener la expansión de la enfermedad o la llegada aquí a Estados Unidos. Fue muy criticado por eso, pero eso le permitió a Estados Unidos ganar tiempo, un tiempo excepcional. Problema, todos esos vuelos se enrutaron después por vía Europa y llegaron a Estados Unidos vía Nueva York, que es el mayor punto de entrada de cualquier cosa en este país. Entonces se descuidó un flanco que era muy importante. Incluso cuando Trump tomó la medida de cancelar los vuelos con Europa, se le criticó mucho, pero el problema es que incluso habiendo tenido ese tiempo de ventaja, no fueron capaces las autoridades en Estados Unidos de contener la expansión. Es muy importante cuando tienes un virus actuar pronto. Cualquier día que pasa, Sandro, es exponencial. Por cierto, Sandro, échate un poquito más hacia atrás porque no sales entero en pantalla. Ahora está bien. Entonces, está bien. Encajas. Entonces, el problema es que Donald Trump es un líder disfuncional. Es muy pragmático, pero a la vez dice lo que le pasa por la cabeza. Entonces, ayer, por ejemplo, tuvo la ocurrencia de decir que había que inyectarse algún tipo de desinfectante. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. O hacerse tratamientos con rayos UVA. Eso es verdad que puede tener algún sentido, pero no lo puede decir él. No lo puede decir él porque se crea caos. Eso es un Trump que piensa siempre consigo mismo y que no lo consulta y que tiene el tweet como una máxima esencia a golpe de tweet. No, eso es un Trump que es un gran manejador. A ver, te lo voy a decir de otra manera. Trump tiene un sexto sentido populista muy difícil de encontrar en otros líderes que le permite llegar a una masa que está en estrés, que está frustrada. Entonces, el problema que tiene estas cosas, como todos los populismos, es que cuando un líder que se supone que tiene que ser alguien responsable, preparado, que tiene que adoptar decisiones consecuentes, racionales, hace una declaración de este tipo, puede crear una situación de riesgo innecesaria en la población. Es decir, estas cosas de medicamentos y de tratamiento se deben dejar a los expertos. Un líder político debe estar al margen de estas cosas. Es un poco lo que ha pasado con lo de los supermercados en España, ¿no? ¿Qué necesidad hay de decir que los niños pueden ir con los padres a los supermercados, con los abuelos, cuando todo el mundo sabe, cualquier ciudadano normal y corriente, informado, sabe que es un peligro? Claro, entonces, el problema es que este tipo de mensaje llega a gente que está en una situación desesperada, que no sabemos qué circunstancias personales tienen y que en un momento de inseguridad, de incertidumbre, de caos, de confusión,
pues se aferra a lo que le dice cualquier líder político o cualquier líder empresarial o social y sigue esas medidas simplemente porque quiere salir de esto, ¿no? Pero hay que tener mucha cautela, hay que ser racionales, pacientes y sinceramente los políticos tienen que hacer su papel, ¿no? Vamos a contraponer dos países, Estados Unidos, España. En España no hay un plan de actuación para la desescalada. Estados Unidos está saliendo de la crisis con medidas serias donde las restricciones formen parte de un olvido. A ver, Estados Unidos es un continente, es un país que es un continente. Se podría parecer mucho a la Unión Europea en el sentido de que los estados tienen cada uno sus propias competencias en temas de salud y económica. Entonces eso, hay un reparto de poder en de Estados Unidos que lo que hace es que cada estado haga lo que cree conveniente. Después está el plan nacional que pueda tener Trump. Para mí, Trump no tiene plan. Desde el momento en el que son los estados los que van a decidir cuál es el ritmo de progresión de salida. Aquí en Nueva York tampoco lo tienen, porque ni siquiera son capaces de determinar en este momento cuándo va a empezar la curva de contagios y de muerte a caer. Porque ahora mismo lo que estamos, para que te hagas una idea, ahora mismo hay como 21.000 muertos en el estado de Nueva York, la mayoría son aquí en la ciudad. Pero el ritmo de hospitalizaciones y de personas que están en la UCI, aunque la curva ha tocado techo, no se está reduciendo todo lo rápido que esperaban o deseaban. Entonces eso condiciona mucho lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Es decir, el alcalde, el gobernador y el Estado federal en este momento no tienen un plan de salida. En Nueva York, como mucho, podría empezar a pasar algo quizás a comienzos de junio. Pero ayer el propio Donald Trump dijo que se estaba planteando la posibilidad de extender las normas de confinamiento en Estados Unidos hasta entrado el verano o incluso pasado. Con lo cual, evidentemente, las autoridades no saben lo que va a pasar en las próximas semanas y, como consecuencia, las empresas, el ciudadano no tiene claro lo que va a pasar, lo que tiene que hacer. Prácticamente lo que estás diciendo es una comparativa con lo que está pasando en España. No hay un plan de salida, pero aquí tenemos el mal peor, que la gente está confinada en casa, no podemos salir a dar un paseo, los niños van a salir mañana con los adultos, lógicamente 1 hora diaria, pero son unas restricciones mucho más extremas. Aquí se está hablando sobre estado de excepción, estado de sitio, porque es inconstitucional el hecho de estar confinados, de lógicamente no saber qué va a pasar y no salir de estas 4 paredes, porque lógicamente hoy sí ha habido un progreso en el hecho de personas que se contagian y muertes, hay un equilibrio, empezamos a salir, pero no hay un plan para la economía. Y es importantísimo tener ese plan para la pequeña y mediana empresa, que tú sabes que es un resorte bastante importante en España, y no hay una salida. No se dice exactamente cómo vamos a salir. Estados Unidos es muy complicado. Bueno, en Estados Unidos depende del estado. Los estados del sur ya están adoptando medidas para salir. Texas, Georgia, Luisiana, pero crean controversia. Y luego hay estados del norte. Aquí con las autonomías pasa igual. Crea controversia porque se quieren adelantar desde el punto de vista económico y no pueden porque chocan contra el Estado central. Es que es muy parecido a lo que está pasando. No, pero aquí no es porque choque contra el Estado central, porque yo creo que en este caso Donald Trump puede jugar a 2 bandas. Por un lado, puede hacer un discurso general de que yo soy el que toma las decisiones y si le van bien, él da la vuelta de la victoria, ¿vale? Como si dijéramos. Y luego está al mismo tiempo echa la responsabilidad a los estados para que sean los gobernadores los que, en función de la situación de cada región, adopten las medidas que necesitan
que considere necesarias, tanto desde el punto de vista de combate del virus como de salida, de normalización. Con lo cual, eso le pone en una ventaja, porque siempre puede decir para lo bueno que es suyo y para lo malo que es responsabilidad de otro. Esa es la táctica de él. Después él es muy beligerante, pero no es tonto, es astuto y sabe jugar sus cartas. Aquí el problema aquí son los estados los que tienen la responsabilidad última, porque la situación en Florida, que está como desde Sevilla a Rusia, a Moscú, no es la misma que desde en Nueva York. Entonces, claro, ¿por qué Trump no puede tomar una decisión de Florida, sobre Florida, que afecta a Florida cuando en Nueva York la economía, el ciudadano afronta un riesgo completamente diferente? Es muy complicado de entender, pero es que en España estamos acostumbrados a ver Estados Unidos como un bloque, igual que vemos Latinoamérica con un bloque. México no tiene nada que ver con Brasil, sin embargo hablamos de América Latina, ¿no? Lo mismo pasa con Estados Unidos. Florida no tiene nada que ver con Nueva York en términos de densidad de población, de situación económica, de color político incluso. De hecho, si tú te fijas ahora, los estados del norte que están gobernados por demócratas tienen una revolución con los republicanos porque quieren que se levante el confinamiento. Pero claro, ¿cómo vas a levantar el confinamiento? Solamente te doy un dato más y te dejo que me hagas otra pregunta. El 72% de los ciudadanos estadounidenses, y eso incluye a republicanos, piensa que el confinamiento no se debe levantar rápido. Es decir, es lo que te decía antes del metro. El público general, el ciudadano, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el público es el que dijo al gobierno español: esto de ir al supermercado con los niños es una barbaridad, y le obligó a rectificar. Entonces, al público tú tienes que darle la libertad suficiente, pero con las guías racionales para que ellos se adapten a la situación. Es decir, a mí no se me ocurriría nunca ir con mis niños al supermercado, pero lo llevo al parque 2 horas porque le viene bien. Eso sí, no dejo que se junte con otros niños de otros padres que no sabemos con quién se están relacionando, si están enfermos o no. Se relacionan con los niños que nos vemos siempre, porque sabemos como padres que nuestra responsabilidad es protegerlos. Entonces yo creo que a la gente le tienes que dejar un poco de margen. El riesgo es que la gente se desmadre y ya sabemos lo que pasa con estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo confío en la gente. El gobierno, cualquier líder debe confiar en la gente. Eso es clave. Por cierto, yo no sé si la imagen que os llega de España es la misma que yo te voy a decir a ti, porque Donald Trump ha golpeado bastantes veces contra España, contra la manera de llevar la crisis. ¿Eso ha llegado en la intensidad que te estoy contando? Es decir, Donald Trump mi querido Antonio ha espetado varias veces que el gobierno de Pedro Sánchez no lo está haciendo bien en cuanto a la crisis del coronavirus. Mi querido Antonio, tú sabes que yo soy como tú y que soy que critico todo lo que haya que criticar y abrazo lo que haya que abrazar, ¿vale? Trump no está pensando en España. Aquí en Estados Unidos no piensan en España. Es posible que no sepan ni dónde está, algunos, ¿no? Pero Trump dijo España, entonces, es decir, no, salió lo que dice en los informativos España. No, pero todo el mundo sabe en el mundo entero, que ha habido 4 focos importantes del coronavirus. Wuhan, norte de Italia, Lombardía, España y Nueva York. Eso no quiere decir que tú estés criticando a España. La situación en España es dramática. El FMI le está dando la peor caída de crecimiento después de la de China. No tiene que venir Trump a decir a nadie que la situación en España es mala. Mírate tú, ¿dónde estás metido? O mis padres. Entonces, darle importancia a lo que opina Donald Trump
sinceramente no tiene ningún sentido. Luego, no por nada, sino porque este hombre está aconsejando a la gente inyectarse desinfectante. Entonces, ¿por qué se le da importancia a Trump en positivo para unas cosas, es decir, para criticar al gobierno, y en negativo para otras? Por ejemplo, lo del desinfectante. Es decir, a Trump hay que verlo como es. Y lo que diga Trump, en el fondo, a los españoles no les debería importar, porque Trump no tiene ninguna decisión en eso. Lo que sí que es importante tener en cuenta, porque el animal Trump es así, y en parte Estados Unidos, es que Trump tiene una obsesión con todo lo que es de fuera. La guerra comercial con China, la guerra comercial con Europa. Entonces, el riesgo del coronavirus es que alimente su política nacionalista, del nacionalismo económico. Es decir, diga, ya veis cómo os dije que los chinos nos iban a hacer daño. Ya veis cómo yo os dije que los europeos se aprovechan de nosotros. Entonces, el coronavirus lo que le da a él el argumento de decir, ya os lo dije. Entonces, en esta situación actual, para alguien como Joe Biden, que es el candidato demócrata a las elecciones de noviembre, es muy difícil llevarle la contraria en este asunto. Porque una de las cosas que se ha visto en esta crisis es que ni Europa ni Estados Unidos tenían material suficiente estratégico para hacer frente a esta crisis, porque venía de China. Con lo cual, esto del nacionalismo que te estoy comentando no es solo una cuestión de Estados Unidos, es que lo mismo puede hacer Europa. Entonces, a mí, aquí hay dos consecuencias muy grandes con el coronavirus. Una es el reparto del poder, cómo se reparten los poderes a nivel de la Unión Europea entre países y Bruselas, o entre un país y las regiones a la hora de hacer crisis de este tipo en el futuro, y eso se aplica a Estados Unidos o a cualquier región económica. Y luego está el problema de los nacionalismos. ¿Hasta qué punto esta crisis ha puesto en evidencia que la globalización en el fondo no sirve para solucionar problemas urgentes sociales que le preocupa a la gente? Es algo que se veía antes con lo del empleo, pero bueno, no estaba muy claro lo de exportar empleos a China así tal, porque luego la empresa multinacional puede ganar, no sé. Pero esto es otra manera de verlo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser en los próximos meses, en cuanto pase la crisis, la gran batalla política. El poder regional, reparto de poder regional, y la actitud nacionalista, de nacionalismo económico, estratégico para el futuro, para hacer frente a crisis futuras, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquiera puede salir a decirte que por qué se tiene que ir General Motors a México a hacer coches cuando ahora en Estados Unidos podrían hacer respiradores, ¿no? En vez de hacer coches. No sé. Eso es lo que a mí más me tiene un poco así en duda sobre el futuro. Por cierto, en cuanto a los test para prevenir realmente quiénes son los contagiados, hay una gran apuesta en cuanto a test. A ver, aquí es que esto es un país de 350 millones de habitantes. Claro, serían muchos test. Entonces, para tener una idea del control de la enfermedad, atención, necesitarías hacer entre 20 y 30 millones de test a la semana. Es decir, una semana y media, España entera. Claro. Eso logísticamente es muy difícil de hacer. Y en mucha inversión económica. Es una escala que no se puede lograr. Es decir, Estados Unidos tiene la capacidad industrial para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que en una semana hacer 30 millones de test y que sean fiables es un gran reto para cualquiera. Insisto, 30 millones a la semana. En España tenéis 40 millones de habitantes, pues sería como el equivalente a hacer el test a la población española entera cada semana, ¿no? Y cuéntame un poco, Sandro, ¿cuál es tu día a día? Desde que te levantas, un poco, ¿qué es lo que haces?
Bueno, Cuéntame. mi día a día, yo me suelo levantar siempre entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Soy muy madrugador Que eso es y me temprano. acuesto tarde, me acuesto a las 6, a las 11, 11:30, 12 de la noche. ¿Y qué ritmo Eh, vital llevas en cuanto a tareas, sí, mi ritmo vital actividad? ahora no estoy trabajando para ningún medio de comunicación. Entonces me estoy concentrando en Twitter. Cuando veo cosas que van surgiendo noticias, las cuelgo ahí. Sí, que hemos Y estado se bien. está convirtiendo en una herramienta muy útil porque hay tanto confusión y tanto ruido que yo intento poner los mensajes que cuelgo son informativos y de contexto. Y creo que a la gente le está ayudando bastante por las reacciones que tengo. Y bueno, y sobre todo ayudando. Ahora mi prioridad es concentrarme en los niños, que estén lo mejor posible, que no tengan miedo. No te puedes imaginar la cantidad de amigos nuestros que no sacan a sus niños de casa teniendo la posibilidad, porque en España no tenéis la posibilidad, pero aquí sí la tienen. No los sacan ellos, sus padres, porque los niños creen que el coronavirus es una persona que está en la calle. Qué fuerte. Entonces eso va a ser un gran problema. Y entonces no lo sacan a la calle, El miedo, esa ansiedad que se ha creado o ese esa miedo. ansiedad que se ha creado, porque muchas veces estamos delante de los niños, hablamos de las cosas y pensamos que no se enteran, pero en realidad están escuchando. Y lo que pasa es que no procesan como nosotros, pero sí procesan el miedo, lo interiorizan. Entonces, en mi caso, como yo hablo mucho con ellos y me dedico mucho a ellos, siempre desde que salieron del vientre de Victoria, pues es verdad que tienen miedo, pero ellos saben cuál es la situación. Pero te digo una cosa, no se está prestando nada de atención a esto de los niños. Y esto es muy importante porque hablábamos antes del tema del poder y del nacionalismo. Pero el tercer pilar de lo que a mí me preocupa de cara al futuro, porque ponernos a ver el pasado, eso sirve para aprender, ¿vale? Pero lo que hay que mirar es al futuro, ¿no? Yo soy positivo porque el ser humano se adapta y sale adelante. Pero los niños tienen un trauma y los niños son los que van a ser el futuro. Entonces, si no se atiende a los niños, si no se les dan ahora las herramientas que necesitan para superar este trauma, para seguir educándose, ¿quién va a inventarse el próximo iPhone o el próximo Facebook o el próximo tratamiento contra un virus? Entonces, a mí me preocupa bastante esa parte y sobre todo que no se le esté prestando atención. Y no lo digo porque sea padre y porque mis hijos sean pequeños de 8 y 6 años. Es que es de sentido común. El sistema, cualquier sistema, independientemente de si lo gobierna uno de derecha o uno de izquierda, tiene que estar ahí para proteger al vulnerable. Y proteger al vulnerable no es evitar un atentado terrorista. Es que una persona mayor o un niño tenga acceso a una sanidad que le responde, a una educación que le permite no tragarse bulos como el de inyectarse desinfectante para el coronavirus, ¿no? O que te haga reflexionar rápidamente sobre si tienes que ir a un supermercado en medio de una crisis sanitaria. Entonces, estoy siendo un poco exagerado, pero es que es fundamental. O sea, tú y yo somos de una generación intermedia, como si dijéramos, ¿no?, entre los millennials y nuestros padres, que hemos podido ver esos dos mundos, ¿no? El mundo del teléfono con un cable y el mundo de un teléfono celular como el de ahora, que podemos hacer un vídeo en directo en medio de una lluvia. En medio de una lluvia, que por cierto cada vez es más lluvia Entonces, y te mueve muchísimo. Podemos hacerlo. Esto cuando tú y yo estudiamos. Que se pierde ahora mismo el sonido, parece. Se pierde. Parece que se ha perdido un poquito el sonido y que no me llega. Hemos hablado tanto del tiempo y de las inclemencias que al final nos ha jugado una mala pasada.
Yo a ti ahora mismo no te escucho nada, Sandro. ¿Tú a mí? No te oigo. Espérate un momento. Ahora ha vuelto. Pero voy a poner el volumen alto. Ahora ha vuelto. No vamos a hablar no vamos a hablar mal sobre el tiempo, ni más ni mal sobre el tiempo. Ha vuelto ya. Estás perfectamente enfocado, bien, todo bien. Vale, no, parece que ha habido un problema técnico, ¿eh? Esto es lo que pasa. Pero bueno, sabemos solucionarlo. Pero es normal que haya un problema técnico en una azotea neoyorquina con lluvia al otro lado del mundo, en todo el centro del mundo. Estos son. Ha quedado hasta bien. Ha quedado hasta bien. Venga. Y vamos por dónde íbamos. Hemos salido al paso. No, lo que te quiero decir es que si los niños actuales, los jóvenes actuales que están viviendo este momento, no son capaces de superar esta crisis, vamos a tener ahí un retroceso, no un retroceso, pero vamos a tener una pausa ahí de unos años en términos de innovación, de progreso, que pueden pasar factura a la economía. Eso espero que esto pase pronto y que se preste mucha atención en los niños. Lo de hacer una clase remota no es suficiente. Esto de ponerle a un profesor que le da una tarea a través de un email no es la solución. Hay que pensar en más cosas. Ha sido un momento precioso acabar con los niños porque es el trabajo vivo. Hemos dado todo por los mayores, eso es lo que decía yo ayer, que es lo importante, que estamos dentro todavía confinados, respetando al mayor, porque realmente lo han dado todo por nosotros, pero acabar con la esperanza viva de la gente joven es el futuro. Y Sandro Pozzi, gracias por estar ahí. No, gracias a ti. En los Estados Unidos, en la cima, Nueva York, punto neurálgico del COVID-19, porque allí empieza todo, es la ciudad que no duerme. Y gracias por no dormir, por estar con lluvia, por estar con el paraguas y por aguantar a este que está aquí. Y para nada. Sabes que te aprecio mucho desde siempre. Y gracias por haber sido un compañero siempre buenísimo y que me hayas dado la oportunidad de meterme por skate en ese maravilloso mundo que es Nueva York, que es la ciudad que no duerme y que es la ciudad que llueve ahora. Muchas gracias. Cuando quieras. Sandro Pozzi, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Un saludo.